No los olvidamos. Tuvieron el poder. Fueron concejales, diputados, gobernadores o alcaldes. En Antioquia Amanece les presentamos ¿Qué hay de la vida de...? Don Luis Bernardo Vélez, ex concejal de Medellín, ex candidato a la alcaldía de la ciudad. Esta sección se llama ¿Qué hay de la vida de? ¿Qué hay de la vida de usted? ¿Qué ha hecho durante este año? Señor, lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Bueno, Elkin, un saludo a usted, a todos los oyentes, a los amigos de la mesa. Luis Bernardo Vélez sigue trabajando en lo que siempre he trabajado. Como médico social estoy dedicado a los temas en particular de salud mental, de drogadicción, de todos los temas que tienen que ver, digamos, con la política social, lo que yo he hecho durante casi ya 30 años, luego lo hice en 4 periodos en el Consejo. Yo creo que sigo observando lo que pasa en el país, en la ciudad, opinando, porque yo creo que la ciudadanía tiene el valor más grande que un ciudadano tiene y es la opinión, es la deliberación, es el estar mirando qué pasa en su entorno. Y me dedico, digamos, a trabajar en ese terreno de la salud mental, porque creo que es la problemática más grave que yo observo en este momento, no solamente en Medellín, sino tal vez en el mundo entero, en Colombia, y es como ver que muchas de las circunstancias desafortunadas que están pasando, en este caso en Medellín, tienen que ver con la salud mental. Vas a ver lo que ocurre con los habitantes de calle, con el consumo de psicoactivos, con la situación de intolerancia en la ciudad que produce muertes, produce lesionados, produce riñas, y así la violencia intrafamiliar, sexual, todo tiene que ver de alguna manera con la salud mental. Entonces estoy dedicado a eso, estamos organizando unos programas, estamos trabajando en eso, vamos a hacer unos programas muy importantes, sobre todo de prevención, de bienestar emocional, y bueno, muy contento y siguiendo haciendo política de la que me gusta, no electoral en este momento, pero sí opinando, como ustedes están diciendo ahí, que vengo opinando de lo que viene ocurriendo en la ciudad. Llama la atención, pues, los videos que usted viene publicando, como ya lo dijo el compañero Elkin, pero nos llama la atención uno que fue publicado en nuestras redes sociales y que habla precisamente de la contratación en la administración actual municipal del señor Federico Gutiérrez. Y cuando el río suena, piedras lleva. Lo dijimos acá claramente, porque ya habían enviado a través de redes sociales o se había publicado en redes sociales, pues un comunicado hablando del mismo tema. Dice la administración municipal, no emitimos ese comunicado es falso y también lo dijimos acá por equilibrio informativo, donde estaban diciendo que estaban mirando con lupa cada una de las hojas de vida y de las personas pues que estaban ingresando a la administración municipal. Palabras más, palabras menos, y para que lo hablemos directamente, y usted lo dijo también en su video, quien estuvo participando o trabajando en la administración de Daniel Quintero no puede estar en esta, punto final. Y eso fue lo que usted publicó a través de sus redes sociales. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Por qué con tanta certeza lo dice usted? Bueno, Luisa, usted dice algo que resultó ser cierto. Había existido un documento que se había sacado, entiendo yo, por parte de la alcaldía, y luego se desmintió y luego se dijo que no tenía nada que ver con ellos. Pero digamos, ya esto es un secreto a voces, y las denuncias pues, que yo empiezo a recibir, y que ustedes, y que todo el mundo, y que inclusive cuando saqué ese video hubo una respuesta muy grande, diría yo, y sobre todo de mucha coincidencia, de mucha preocupación, porque eso, primero, no son chismes, no son rumores. Es cierto que esta alcaldía, sobre todo desde algunos, digamos, despachos, vienen observando a cualquier persona, y es lo que a mí me preocupa y llama la atención. Si bien es claro que todos los gobiernos, y eso pues es lo lógico, trabajan con sus equipos, trabajan con la gente de confianza, y más sobre todo en una situación como la alcaldía anterior, donde hubo tantas
diferencias, hubo tanta preocupación. Lo que yo considero es que eso no puede bajarse a funcionarios, a servidores públicos, a bachilleres, a psicólogos, a personas que nada tienen que ver ni tuvieron que ver con posiciones políticas, ni con cargos de dirección, ni saben siquiera cuáles son las peloteras que existen en lo político. Inclusive conozco muchos casos, porque en los medios, inclusive ese día, habló mucha gente en medios radiales importantes, diciendo que ellos venían de trabajar desde alcaldías como las de Salazar, las de Aníbal, gente que llevaba más de 10 años, gente inclusive que trabajó en el gobierno de Federico. Y entonces, esa cacería de brujas, como la denomino yo, eso no le conviene, en primer lugar, al ambiente que necesitamos en la ciudad. Segundo, se vuelve muy contradictorio con lo que afirmó el alcalde Federico en su posesión, el día de su instalación, que él venía a unir la ciudad, que él venía a no polarizar, que él venía a volver a la calma, y después de un gobierno tan polarizador, tan difícil. Entonces, esto se vuelve muy contradictorio, porque lo que hace es en lo individual, la gente se siente mal, la gente se siente ofendida, la gente se siente deprimida, que durante mucho tiempo trabajaron o no los llamen, no por su evaluación profesional. Si a una persona, si a Luisa la evalúan y no cumple bien el trabajo, o a Luis Bernardo es incumplido, no va al trabajo, no hizo bien éticamente su trabajo, pues está bien, por supuesto hay que despedirlo o no contratarlo. Pero gente del común que nada tiene que ver, es muy grave y muy doloroso para la gente muy individual, pero también para la ciudad muy preocupante, porque lo que ha venido haciendo esto es que cogen una lupa, empiezan a mirar persona por persona, se han demorado, ya va para 3 meses, identificando muchos funcionarios y muchos profesionales, y los programas vienen retrasados. Entonces, eso sería muy grave para la ciudad, y volveríamos a lo que se quería corregir, como se dice, lo que se quería corregir resulta igual o peor, y es que los procesos se retrasan, aquí hay programas que no han comenzado, como Centro Vida, las unidades de discapacidad, programas de víctimas y de no violencia, y uno se preguntaba, ¿pero por qué no han iniciado? Y es no por un asunto económico ni contractual, es por un asunto político de estar revisando persona por persona. Entonces, sí es muy preocupante, y uno llamaría a la administración a que urgentemente avancen en los procesos, en los programas, porque la ciudad y todos teníamos o tenemos una confianza muy grande en el nuevo gobierno, y no aguanta otra frustración. Mm, Voy a ser aquí como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y claro, la política muchas veces lo vuelve a uno así, ser como Santo Tomás, no creer en todo. Y me disculpa con esta pregunta, igual el periodista pregunta más para la comunidad, para que se entiendan los escenarios. Dentro de esta administración de Federico Gutiérrez quedó gente que lo han apoyado, usted lo han respaldado, y también tiene que ver el hecho de que los están mirando con lupa para usted decir, no, yo tengo que defender los míos que quedaron en la alcaldía, o no tiene nada que ver. No, en absoluto. Es decir, yo estoy hoy en otro tema absolutamente académico. Voy a dedicarme mucho, pues digamos, al control social que debemos de hacer los ciudadanos, y voy a seguir haciéndolo, y esto es parte del control social, pero yo no tengo en absoluto que es una revisión, pues si la gente que cercana a mí está o no está. Posible mucha de la gente que no están llamando, pues correspondía a mí o a otros, inclusive conocidos suyos o de cualquiera. No, esto es un asunto generalizado, y uno lo que pide es que si uno está hablando desde la política, como se venía hablando, de que no se siguiera haciendo politiquería, de que no se hiciera clientelismo como lo hizo Quintero, pues uno lo que espera es que haya otro gobierno en donde la persona que trabaje solo basta su desempeño académico, no importa si es de derecho o izquierda, o si venía de Fajardo, o si era cercano a Luis Bernardo, a Fabio, a Pedro. Lo que estamos pidiendo, y yo no tengo ningún interés en este momento de burocracia, es que no tengan la lupa
puesta sobre gente que nada tiene que ver en este conflicto. Y la mayoría de la gente nada tuvo que ver. La mayoría de la gente de la alcaldía es misional, no son directivos. Y ustedes de verdad no se imaginan la respuesta que hubo de gente que yo no conozco en mi vida, mire las redes mías, la respuesta que hubo gente absolutamente que yo no conozco, que les está reclamando es, déjenos trabajar, porque es que nosotros solamente tenemos un derecho al trabajo. Y es que la Constitución dice que es que no tiene un derecho al trabajo. Digamos, el patrón, el jefe, de lo que tendría que hacer es evaluar ese trabajo y darle la oportunidad a la gente, pero no con un asunto, ni siquiera es un asunto hacia mí. Yo no conozco casos generalizados de asuntos, ni tengo por qué decirlo. Solamente el criterio es quien trabaje, haya trabajado con quien quiere, no entra y no se le da el contrato. Pues me parece que de eso es que se está hablando, la ciudad lo sabe, y esto es un, digamos, como se dice, un secreto a voces. Y vamos a evaluarlo, después lo evaluamos, la gente que quede trabajando, es muy fácil, ustedes como investigadores y periodistas van a ver qué gente y con qué criterios entró o no entró a la administración de Federico. Políticamente, ¿qué? ¿Cuál es el futuro a corto y mediano plazo? Porque usted está hablando de sus empresas o de sus temas personales, profesionales, pero políticamente, ¿qué? Porque siempre lo hemos visto en ese escenario. No, Luis, en este momento es muy temprano, nosotros apenas que estamos comenzando este año luego de las elecciones. Ahora hay que recuperarse en lo económico, recuperarse en lo familiar, en lo social, en lo académico. No, dedicado, como le digo, a la política, pero no estoy hablando de la politiquería ni a la política electoral, a opinar de la política, como estamos opinando. Voy a seguir haciendo con un grupo de personas una evaluación de lo que viene ocurriendo en materia social, no dedicar a la política en este momento de control social, no dedicar en lo personal a hacer unos proyectos en el tema de salud mental y drogadicción, y bueno, ya pensar en esta ciudad y a seguir estudiando. Usted, el periodo anterior fue concejal de la ciudad de Medellín y claro, por el hecho de usted ser aspirante a la alcaldía de la ciudad, no llegar a la alcaldía de Medellín, pues se perdió o no tiene mejor esa curul actual de ser concejal. Actualmente son solo tres corporados que repiten en relación con el cuatrenio anterior. Y uno se pone a ver lo que, por lo menos, don Federico Gutiérrez dio a conocer en su exposición, en una rueda de prensa, de supuestos 501 hallazgos de contratos irregulares y otras acciones irregulares de la alcaldía Daniel Quintero, y uno se pregunta, ¿y los entes de control entonces qué? ¿Y los concejales de Medellín que estuvieron en el cuatrenio anterior qué? ¿Usted qué nos puede decir sobre esa analogía? Bueno, lo que corresponde al Consejo de Medellín anterior, yo creo que hubo parte del Consejo, y me incluyo con toda con la cabeza en alto, que yo hice un control político. Yo me marginé de un gobierno que había apoyado, que creía en él y que desafortunadamente nos incumplió, que fue un desastre para la ciudad, y que ahí se está viendo muchas consecuencias. Y yo asumí el rol que siempre he asumido, lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, porque fui concejal 4 ocasiones, y eso no fue mi único paso por el consejo, pero yo asumí lo que le corresponde a un concejal, es hacer control político, y otros también lo hicieron, y otros pasaron de agache y no fueron gobiernistas y no dijeron nada. Cada uno responderá por sus hechos. Y lo mismo digo, no solo en lo individual, sino también en lo institucional. Aquí hay muchas entidades que pasaron de agache, que no hicieron control político, perdón, que no hicieron control de lo que le correspondía, fiscal, penal, disciplinario, y eso lo sabe la ciudad. Y mucho de lo que usted dice, inclusive, estamos esperando de los ciudadanos que haya respuestas, no solamente desde lo local, sino también desde lo nacional. Cuando se habla de 500 o uno, pudiera ser una, pues lo que el ciudadano espera es qué evidencias hay, qué comprobación hay, qué delito hubo, qué falla fiscal hubo, y que haya los resultados y los sancionados. Creo que eso es lo que está esperando la ciudad. Pero creo que el Consejo en parte le
y me incluye, repito, le cumplimos la ciudadanía el control político y muchas de las cosas, por fortuna, ese control evitó. Yo rompí inclusive a pedazos esa relación política cuando se pensaba aprobar el proyecto del aeropuerto de La Guerrera, o me opuse a lo de UNE. Es decir, muchos asumimos el rol que nos corresponde, porque nosotros no somos ni control penal ni fiscal, nosotros somos el control político. Y inclusive lo digo y lo subrayo, yo voy a dedicarme al control social y invito a cada ciudadano, ustedes como periodistas, que hacen un control social muy importante. Nosotros tenemos unas acciones en los bienes públicos de Medellín, en el interés público. Entonces tenemos que hacer un control social y no podemos mirar para el otro lado o pasar de agache. Yo espero también, y le añado a la pregunta de las corporaciones, que este consejo es el que tiene bancadas como creemos, que tiene bancadas como Centro Democrático y otras, pues también asuman todos y cada uno de los concejales el rol que les corresponde, y es el del control político al alcalde de turno. Y me parece que es lógico que hayan estado hablando de los gobiernos anteriores, pero también es hora de que los concejales de la ciudad empiecen a hacer el control que nosotros los ciudadanos digamos, les exigimos con el voto, y eso es un control político riguroso, inteligente, con evidencias, con criterios, con argumentos a la alcaldía, digamos, en este caso actual. Bueno, ahí está entonces su análisis de lo que ocurre actualmente en esta administración y lo que pues dejó la administración anterior. Señor, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece, muchas bendiciones. Elkin, un saludo a usted, a Luis, a todos, un abrazo y seguiremos en contacto. Muy gracias. A usted, señor.